Vamos a continuar con parte de las clases del cuarto semestre de propedéutica clínica para Uniboafu. Esta vez vamos a hablar un poco del abdomen. Es importante que sepamos un poco de qué es el abdomen. El abdomen pues, está situado entre el tronco y la pelvis. Dentro de él está la mayor parte de los órganos digestivos y está cubierto por un abdomen. Bueno, perdón, no está cubierto por un abdomen, está cubierto por músculos aponeuróticos que le dan protección, que afortunadamente son flexibles y pueden manejar la presión intraabdominal, ya que la presión intraabdominal es dinámica, puede aumentar el diámetro para acomodar todo lo que nos comamos, inclusive si tienen un embarazo, va aumentando el volumen del abdomen. Eh, si nos pasamos de garnachitas, también la grasa y algunas otras patologías, por ejemplo las hepáticas, en las que tiende a haber acúmulo de, de líquidos dentro del abdomen. Y bueno, para explorar a nuestro paciente, debemos tenerlo en decúbito dorsal, con los brazos descansados a ambos lados del cuerpo, los miembros inferiores paralelos y extendidos también, que esté reposando y que esté cómodo el paciente. Y el examinador siempre debe estar del lado derecho del paciente. Eso es importantísimo. Y bueno, para su estudio, el abdomen lo podemos eh, dividir en 9 o en 4. Esta vez les voy a platicar sobre una división topográfica dividida en 9 que se hacen trazando dos líneas medio claviculares, eh, una línea por debajo de las costillas y trazando otra línea por encima de las crestas ilíacas, eh, perdón. Entonces, con esas líneas imaginarias podemos dividir el abdomen en 9 partes. La parte superior encontramos el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. En la parte media el flanco derecho, la zona umbilical y el flanco izquierdo. Y en la parte inferior la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Entonces, esta división nos sirve para saber más o menos en qué zona podemos encontrar dolor, molestias o alguna eh, o podemos describir de manera más puntual a qué nos queremos referir. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera poner una nota, eh, refiere dolor en epigastrio, entonces ya sé en qué zona del abdomen de que estamos hablando. Si digo, refiere dolor en el hipogastrio, sabemos que está en la parte baja del abdomen y que está debajo del ombligo y está delimitada también por la parte de la fosa ilíaca. Entonces, de esta manera podemos hablar más eficientemente de las ubicaciones de alguna molestia redactadas en nuestras notas clínicas. Entonces, ¿qué hay debajo de esta división? En el hipocondrio derecho podemos encontrar una parte la parte derecha del hígado, podemos encontrar colon, riñón derecho, la pelvis renal y los uréteres iniciales y la glándula suprarrenal derecha. En la parte de en medio, la parte superior del epigastrio, podemos encontrar el estómago o parte de la curvatura menor, parte del cuerpo, antro y conducto pilórico, también el duodeno, una parte del hígado, la parte izquierda, podemos encontrar la vesícula biliar, una parte del páncreas, que en este caso correspondería a la cabeza, pasa por ahí la aorta y la vena cava inferior, y también está el plexo celíaco. Y del lado izquierdo, en el hipocondrio izquierdo, podemos encontrar una parte del estómago, que es el fondo y parte del cuerpo, el vaso, el colon, el páncreas o la cola del páncreas, el riñón izquierdo, la pelvis renal, los ureteros y la glándula suprarrenal izquierda. De igual manera, en la parte media podemos encontrar en el flanco derecho el colon ascendente, el riñón y el uréter. En la región umbilical podemos encontrar parte del estómago, el duodeno, yeyuno, el colon transverso, el páncreas, los ureteres, el mesenterio, la aorta y la vena cava inferior. Y del flanco izquierdo podemos encontrar el colon descendente y el uréter. Y en la parte inferior del abdomen
En la fosa ilíaca derecha podemos encontrar el ciego, el apéndice, muy importante, el ilion. Eh, en la parte media inferior, que es el hipogástrico, podemos encontrar el intestino delgado, el colon sigmoide, la vejiga y los uréteres. Y en la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoide. Es muy importante poder localizarlos. Esta distribución se invierte solamente en casos muy especiales, que son congénitos. No suelen darse, pero hay algo que se llama situs inversus, en el que está completamente al revés la anatomía. Y bueno, otra parte para poder hacer la exploración, podemos dividir el abdomen en cuadrantes, trazando líneas medias que pasen por el ombligo, tanto horizontales como verticales. Y bueno, así hacemos un cuadrante, aunque es menos específico, pero abarca más órganos abdominales. En este caso, el cuadrante superior derecho, podemos encontrar el hígado casi completo, la vesícula biliar, cabeza del páncreas, parte del riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha, el ángulo hepático del colon, y en el cuadrante superior izquierdo podemos hablar del vaso, el lóbulo izquierdo del hígado, y bueno, etcétera. Ahí están las imágenes para que lo identifiquen bien. A nuestra manera de ver las cosas es más efectivo dividirlo por cuadrantes, es menos efectivo dividirlo por cuadrantes, ya que un cuadrante por sí solo es un gran espacio y a veces el redactar síntomas es un poco más complicado para alguien que está leyendo un documento y no viendo al paciente, ¿no? Pero pueden tomarlo como ustedes gustan. Afortunadamente esto es cuestión de gustos y usos y costumbres. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la inspección? Es muy importante que veamos la actitud de nuestro paciente. En este caso, por ejemplo, le estoy poniendo algo que se llama la posición maometana, que básicamente es cómo se dobla el paciente porque no tolera el dolor en este caso la pancreatitis, ¿no? Es un signo clásico, pero es muy importante ver la actitud de nuestro paciente. Normalmente cuando tienen un dolor abdominal, los pacientes se inclinan hacia enfrente para tratar de disminuir la presión intraabdominal y que no les moleste. Eh, en caso de que tengamos un dolor muy intenso, normalmente los pacientes permanecen completamente inmóviles y tratan de que su respiración sea superficial, precisamente porque no quieren que se mueva la parte abdominal. Es muy clásico en las peritonitis. En el tipo de dolor como los cólicos, normalmente los pacientes manifiestan cambios de posiciones constantes precisamente para tratar de aliviar ese dolor y se muestran muy inquietos, ¿no? Eso es muy común de obstrucciones de vísceras huecas y bueno, en el caso de los cólicos menstruales también suele ser algo muy visto, ¿no? Y bueno, si el paciente no se dobla hacia enfrente, normalmente puede flexionar los muslos sobre el abdomen para tratar de liberar un poco la presión dentro del abdomen, y también lo podemos ver en los abscesos del psoas y algunas peritonitis. Bueno, también es importante que en la revisión como inspección veamos la pared abdominal y lo que está alrededor de ellas. Si vemos un abdomen que está completamente excavado, por ejemplo el de la imagen, podemos hablar de una desnutrición extrema o alguna enfermedad que está consumiendo al paciente, como las enfermedades malignas, o los cáncer, por ejemplo, hay unos que son muy fuertes y terminan consumiendo a nuestros pacientes, o infecciones crónicas, ¿no? Como muchos adultos mayores que ya las padecen. Esa es por una parte. Por la otra, si vemos un abdomen globoso o inflado, podemos describirlo como un abdomen globoso, un abdomen aumentado de tamaño en general, como en la obesidad, por ejemplo, en la ascitis, que se guarda mucho líquido dentro del abdomen por pérdida de la presión oncótica. Y bueno, así lo podemos ver como la imagen.
Hay algunas otras en las que puede crecer el abdomen, que es muy localizado. Por ejemplo, en el embarazo, pues sabemos que va creciendo el útero con el producto y pues el abdomen tiende a distenderse. A veces tenemos vejigas neurogénicas que se siguen destindiendo y esa distensión puede provocar aumento del volumen abdominal. También lo podemos ver en quistes, tumores y en algunas hernias, cómo crece el abdomen. Es importante ver también la piel, la coloración de la piel nos orienta hacia un diagnóstico. En este caso, por ejemplo, la ictericia nos orienta o nos puede orientar directamente a una enfermedad hepática. Si tenemos alguna pigmentación bronceada, podemos inclusive tener una enfermedad de Addison. Si tenemos puntilleo en el abdomen, quizá podemos estar frente a un sarampión o alguna otra, ¿no? A veces podemos encontrar sobre la piel estrías. Dices, bueno, las estrías, si ya son blanquecinas, significa que ya se recuperaron, ya cicatrizaron y son antiguas. Y en caso de que sean azuladas, a lo mejor acaba de sufrir una estiración forzada y está en fase de recuperación. Y, y bueno, nos habla de unas estrías recientes, ¿no? También podemos encontrar en la piel manchas equimóticas. Hablando de abdomen, si encontramos equimosis, por ejemplo, cerca del ombligo, podemos hablar de una pancreatitis hemorrágica o la ruptura de un vaso, o inclusive un embarazo ectópico roto, que suelen ser unas verdaderas urgencias. Y bueno, también es importante ver si no hay alguna cicatriz postquirúrgica que nos pueda orientar a un diagnóstico previo, antes de poder, o le podemos preguntar a nuestro paciente, oye, ¿esa cicatriz de qué es? No, pues me quitaron el apéndice o me hicieron una hernia, no sé, hay muchas cosas que pueden orientarnos. Entonces, dentro de la inspección, es lo que hablábamos, ahí tenemos una imagen de estrías. En la parte derecha vemos un paciente ictérico, y en la parte inferior izquierda podemos ver ahí unas equimosis importantes, ¿no? En la parte media y lateral del abdomen. Bueno, dentro de la inspección también es importante ver los vasos sanguíneos. En este caso, en la imagen estamos viendo una circulación colateral, eh, en la que la circulación central está comprometida. Entonces el retorno venoso tiene que ser por otros lados, hace lo que llamamos circulación colateral. Y bueno, en la imagen vemos un clásico, una tipo cabeza de medusa. Y bueno, hay dos síndromes importantes, ¿no? El tipo cava significa que no hay flujo hacia arriba de la circulación y comienza a guardarse mucha sangre ahora sí que en las venas periféricas, y se ven así, ¿no? Completamente marcadas y ingurgitadas. Esa es muy clásica en la cirrosis hepática, esa imagen. Y bueno, hablando todavía de la inspección, podemos a veces hasta ver los movimientos peristálticos, sobre todo cuando hay algún tipo de obstrucción y el intestino trata forzosamente de quitar esa obstrucción. Y bueno, podemos ver cómo son, los movimientos son rápidos, persistentes, acentuados y normalmente van acompañados de dolor. Estamos hablando de una obstrucción intestinal. Pero si no podemos ver los movimientos peristálticos, que es lo normal, eso es lo normal, ¿no? No esperamos poder ver los movimientos peristálticos, pero si se los encuentran, hay que tener mucho cuidado porque seguramente está hablando de alguna patología dentro del intestino. Y bueno, podemos ver en la inspección cómo se mueve el abdomen, en caso de los movimientos respiratorios. Si el abdomen no se mueve o no quiere respirar, es muy superficial, significa que hay irritación peritoneal. Estamos hablando de una inflamación peritoneal, hay que ver la causa, ¿no? Porque hay muchas causas de irritación peritoneal.
Es importante también ver la distribución del vello púbico, ya que no se distribuye igual en todas las personas. A veces que ese vello llega inclusive hasta el ombligo, y o hay personas que no tienen vello, entonces también la ausencia, eh, la ausencia de vello púbico por, por causas no atribuibles al paciente, esto es decir, que el paciente no se lo quite, eh, también nos puede hablar de problemas inclusive hormonales. Y bueno, en la inspección dinámica podemos decir al paciente que tosa, que asome el abdomen, que guarde la respiración para ver cómo se mueve el abdomen y si no provoca algún tipo de dolor. Y bueno, dentro del abdomen eh, es muy importante la auscultación. La auscultación se debe realizar siempre antes de la palpación y la percusión. Esto es porque el intestino, al verse manipulado, eh, tiende a moverse menos o a no moverse. Eh, entonces no vamos a escuchar nada si lo hacemos después de una palpación y percusión. Sabemos que debemos utilizar la campana del estetoscopio para esto. Eh, es importante respetar a nuestros pacientes y no ponerles la campana directamente sobre el abdomen estando frío porque pues, los va a molestar. E inclusive el abdomen también se puede contraer y los movimientos peristálticos los podemos inhibir con el simple hecho de tener algo frío encima de la piel. Entonces hay que tratar de tener un estetoscopio tibio. Eh, Hay veces en las que es necesario dejar el estetoscopio 1, 2, 3, 5 minutos sobre una parte para poder escuchar los movimientos peristálticos. Y bueno, eso se hace en exploraciones más avanzadas. Y es importante seguir explorar todas las regiones del abdomen. Y siempre en orden, ¿no? Les dejo ahí una imagen en la parte inferior del lado derecho, las sugerencias de cómo tenemos que ir explorando o auscultando nuestro abdomen, ¿no? Comenzamos con el epigastrio, hipocondrio, la parte mesogástrica o la umbilical, luego en el flanco, luego el hipogastrio y terminamos con la fosa ilíaca, ¿no? De un lado y lo mismo hacemos del otro. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar dentro del abdomen? La peristalsis, que son ruidos que van entre 5 a 35 movimientos por minuto, no son dolorosos y no es regular escucharlos a distancia, pero pues hay veces que escuchamos algún ya tienes hambre. Es precisamente porque se está moviendo el intestino. Eso es lo que llamamos ruidos peristálticos normales. Podemos tener alteración de estos ruidos. Por ejemplo, si escuchamos un ruido hidroaéreo, esta es la mezcla de agua y líquido como si estuviera cayéndose una pequeña cascadita. Lo podemos o lo tenemos muy frecuentemente en la diarrea aguda y también en caso de alguna obstrucción mecánica que no puede pasar los líquidos, se escucha el retorno de los líquidos a través de... A veces no es necesario ni poner el estetoscopio encima. Y en caso de que no tengamos ningún ruido en el abdomen, podemos estar hablando de algún hilio paralítico o una irritación peritoneal por cualquier motivo, una úlcera gástrica, una pancreatitis, una hemorragia, un traumatismo, pero no es común tener un abdomen congelado, ¿no? Hay que tener cuidado, siempre es importante por eso dejar un tiempo el estetoscopio sobre el abdomen para poder escuchar los ruidos peristálticos. Si los escuchamos significa que tenemos ahí un intestino sano. Y bueno, a la hora de la percusión, ya vimos en otras clases cómo se debe percutir. Es la misma técnica para todos los casos de percusión. Y bueno, hay que seguir un orden también. Aquí se percute de arriba hacia abajo en forma radial. Y lo utilizamos nada más para determinar o separar órganos macizos de órganos huecos y donde debe haber órganos huecos, pues
si encontramos algún timpanismo, una matidez, podemos hablar de alguna tumoración. Y bueno, sabemos que el intestino por definición es hueco y siempre su sonido debe ser timpánico, por ejemplo, a diferencia del hígado, ¿no? El hígado es un órgano macizo, sólido, y los sonidos deben ser mates. Entonces, para eso nos sirve la percusión hablando del abdomen. Y pasamos a una parte muy importante de la exploración abdominal, que es la palpación. Eh, Cuando palpamos superficial, intermedia o profundamente al abdomen, lo hacemos para desencadenar y localizar dolor y molestias producidas por la mano del examinador. Entonces, es importante saber qué órganos tenemos en cada zona del abdomen para que al estar palpando de manera profunda sepamos dónde puede estar originándose el dolor. Entonces, hablando de los signos en la palpación, vamos a valorar el tono muscular de la pared abdominal y si tenemos algún abultamiento por ahí que esté por encima o por debajo de la pared abdominal, es importante saber dónde estamos y qué órgano probablemente podemos encontrar debajo. Es importante que las manos del que esté examinando un abdomen tengan una temperatura adecuada o muy similar a la del paciente. No se vale tener las manos frías, es algo contraproducente a la hora de la exploración, entonces es importante tener las manos tibias y o calientitas. Es importante que distraigamos al paciente para que no haga fuerza en el abdomen y no esté tratando de manipular lo que nosotros estamos haciendo. Entonces hay que distraerlo con comentarios, con alguna pregunta adecuada, que nos hable de algún pariente, de algún color, del clima, del presidente, no sé, etcétera. Y bueno, es importante no palpar primero donde refieran molestia o dolor los pacientes, ¿no? Siempre hay que ir al otro lado donde no haya relación con el dolor para ir pudiendo diferenciar si es un dolor verídico o realmente le molesta al paciente, ¿no? Entonces, nunca hay que iniciar la palpación en la zona de dolor. Hay que pedir al paciente que haga respiraciones profundas, eso de manera frecuente nos va a servir para dos cosas. Si tiene una verdadera molestia en una zona de dolor, normalmente va a romper la contención de la respiración profunda, ¿no? Va inclusive a tratar de quitar las manos de encima. Entonces hay que hacer una pequeña presión y movimientos de masaje suave sobre el abdomen para estimular el dolor en caso de que exista algún punto doloroso dentro del abdomen. Y en caso de que el paciente no sea muy cooperador y que tenga el abdomen muy rígido, que esté poniendo el abdomen muy rígido, podemos recomendar que flexione los muslos y las rodillas sobre, que flexione básicamente los muslos y las rodillas para que el abdomen se distienda un poco menos y podamos palpar de mejor manera. En caso de la palpación superficial, podemos poner la mano en forma de escultor de merlo, como lo vemos en la fotografía superior derecha. Normalmente no es una maniobra de mucho esfuerzo, es algo tranquilo. Podemos checar con eso la tensión abdominal. En caso de que tenga un punto doloroso con la pura palpación superficial, se van a quejar los pacientes. Y bueno, es muy importante también saber cuáles son los puntos dolorosos abdominales. Les voy a mencionar ahorita cuáles son los puntos que tenemos que tocar para que son los más comunes para encontrar patologías. Y bueno, si tenemos alguna hernia, alguna ventración, vamos a ver cómo se pone asimétrico el abdomen y podemos encontrar alguna tumoración por encima. Y en caso de que querramos hacer una palpación más profunda, tenemos que hacer maniobras más específicas, ¿no? Que requieren dos manos o la ayuda a veces de nuestro propio paciente.
Entonces, la palpación se puede hacer con una sola mano o monomanual, que es lo más simple que podemos hacer, o la podemos hacer con las dos manos, ¿no? Eh, en este caso, los ejemplos clásicos, está la maniobra de Choifart, en la que presionas con la mano menos diestra la parte de abajo y buscando proyectar los órganos intraabdominales hacia la parte anterior. En la maniobra de Gilbert, por ejemplo, que es para tratar de tocar el hígado por debajo de las costillas, eh, bueno, pues se requieren las dos manos para poder meter la mano así, ¿no? También está la maniobra de enganche o de Matthew, en la que de igual manera se trata de empujar los órganos para que la otra mano más diestra los pueda sentir con mayor facilidad. Dentro de la palpación en la exploración abdominal tenemos un signo que se llama signo de la oleada, en el que compartimos la pared abdominal justo en medio y percutimos por un lado del abdomen y tiene que formar una ola. Esto pasa normalmente en los pacientes que tienen mucho líquido dentro del abdomen, como en el caso de los ascíticos, que se ve perfectamente cómo recorre la ola por el contenido líquido que tenemos, ¿no? Y podemos poner la mano en el centro y vamos a sentir cómo choca la onda que se disipa, ¿no? Bueno, de los puntos dolorosos importantes está el punto doloroso de McBurney, está en el tercio externo. Si trazamos una línea en la cresta ilíaca, entre la cresta ilíaca y el ombligo, en el tercio externo, ahí vamos a encontrar la base del apéndice. Y bueno, si tocamos ese punto específico, muy específico, y generamos dolor, decimos que tenemos un punto doloroso de McBurney positivo. Y en caso de que toquemos ese punto y no tengamos dolor, significa pues simplemente que no hay nada, ¿no? Que está todo sano. Es muy importante también palpar los ganglios linfáticos inguinales, obviamente van sobre el canal inguinal, es ahí donde tenemos que ir palpando. En caso de los ganglios linfáticos no deben ser mayores a 1 centímetro, normalmente arriba de 1 centímetro ya consideramos que tenemos un ganglio linfático patológico, ¿no? Y bueno, hablando de los puntos dolorosos, el punto pendicular, del que hablamos ahorita, del punto de McBurney, tenemos el punto ureteral medio, es más o menos por donde pasan los canales ureterales que vienen del riñón hacia la vejiga. Si tocamos ese punto, a lo mejor nos podemos encontrar un uréter irritado por una infección de vías superiores altas, digo, una infección de ureteral o una infección que viene, una infección perdón, una infección de vías urinarias altas. Si tocamos ahí en esa zona, a lo mejor nos podemos encontrar con algo que va en ascenso, que dejó de ser una simple infección de orina, como dicen los vecinos, o una infección de vías urinarias. Tenemos también el punto supra e infraespinoso, ¿no? Tenemos ahí la cresta ilíaca y ahí se insertan varios músculos. Podemos tener dolor tanto dentro como fuera y bueno, es otro punto doloroso importante. El punto epigástrico, sabemos que ahí está la conexión del estómago con ahora sí, mejor dicho, por ahí entra el esófago hacia el estómago y normalmente se produce mucho dolor tanto en problemas estomacales como dolores referidos también del corazón, ¿no? Entonces es muy importante saber dónde está el epigastrio y dónde podemos palparlo. El punto cístico, normalmente ahí desemboca todo lo que tiene que ver con
con bilis, y muchas veces hay derivaciones ahí del páncreas que van a dar ahí, y es importante palpar ese punto también. El punto ureteral superior, hablando de infecciones de vías urinarias, si tocamos ahí podemos hablar de una infección de vías urinarias altas. Y bueno, tenemos por último el punto paraumbilical, que es el punto de centeno. Si tenemos alguna alguna perforación de intestino delgado eh, pues sí, principalmente problemas intestinales de irritación o que se nos forme una úlcera. Si presionamos fuertemente ahí, podemos despertar mucho dolor y nos habla a lo mejor de un problema de víscera hueca importante. Y bueno, en esto básicamente consiste la exploración de abdomen. Es algo muy sencillo, pero se debe llevar a la práctica y tenemos que conocer toda la patología abdominal para podernos orientar con la exploración que hagamos. En este caso, afortunadamente para todos nosotros, esta área es de conocimiento general para ustedes, pero a lo mejor les puede ayudar a orientar a su paciente y mandarle un servicio donde le podemos resolver ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, con esto terminamos abdomen. Es un placer, nos vemos con exploración neurológica próximamente.